fémur, que digamos que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo desde el punto de vista de antropometría, podríamos decir que este fémur multiplicado por 4 nos da una talla corporal aproximada. A nivel de lo que es la gestación, el fémur se mide in útero y sin saber cuándo fue la fecha de última regla podemos saber una etapa gestacional, es un buen parámetro. El fémur como hueso largo presenta una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis central. La epífisis proximal presenta una cabeza, presenta una depresión o fobia para el ligamento redondo, presenta un cuello con una dirección supero-anterointerna, SAI, o bien SAME, supero-anteromedial. Y presentamos un trocánter mayor, un trocánter menor y dos líneas intertrocanterias anterior y posterior, y la anterior también es conocida como línea oblicua. La parte más alta del trocánter se conoce como vértice del trocánter, que es esta, y ahí se inserta el músculo piriforme o piramidal de la pelvis, que se va a originar de los segmentos sacros S2, S3, S4, que tiene forma triangular o piramidal, y su vértice se inserta a nivel de lo que es su tendón, se inserta en el vértice del trocánter mayor. Aquí existe la pequeña cresta, pero si la vemos por acá hay otra cresta, y atrás un engrosamiento de la línea externa de la línea áspera. Si recuerdan que la característica principal de la cara posterior del fémur es la línea áspera, que tiene labio interno y labio externo, que son divergentes arriba y abajo, y arriba se va el trocánter mayor, y se forma la cresta del hito mayor o tercer trocánter, y por dentro una línea espiroidea, y entre las dos hay una línea que viene del trocánter menor conocida como línea pectínea. ¿Correcto? Abajo esas crestas también se separan y se llaman crestas supracondiles interna y externa que delimitan al triángulo popliteo. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, sí. Obvio que se tienen que acordar. Claro. Y aquí tenemos un cóndilo, otro cóndilo, una zona intercondilia, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, un pequeño tubérculo del tercer aductor sumamente importante. El aductor mayor, si lo vemos en un plano anatómico, sería el tercero en el sentido anteroposterior. Si lo vemos en un plano posterior, sería el más profundo de la cara posterior del muslo, donde está abdomen y bíceps, y entre los dos el círculo ciático. Si nosotros vemos que algo característico para identificar al aductor mayor sería la inserción, formando pequeños puentecitos para el paso de los vasos perforantes que vienen de la arteria femoral profunda, ¿de acuerdo? Y que normalmente el último puente es un puente grande que termina en el tubérculo del tercer aductor, en donde cambian de nombre los vasos femorales apoplíteos o poplíteos femorales, dependiendo sea arteria que se aleja o vena que se acerca. ¿Está bien? Ok, una cara anterior. En la parte posterior, debido al peso que tiene que soportar el 50% de todo el peso que viene desde el cráneo, cuello, tórax, abdomen y lo demás. Entonces, este fémur está ligeramente convexo en sentido anterior y hay una línea de reflexión que es la línea áspera por sus dos lados que ya mencionamos. Esto divide la cara posterior en posteromedial y posterolateral y sus separaciones arriba y abajo nos dan las cuartas caras superior e inferior y la inferior se llama popliteo, triángulo popliteo. Ok, pasamos a la que sigue. Vemos la cara posterior, vemos tres líneas. Acá está la línea externa, aquí está la línea interna, y entre las dos, viniendo del trocánter menor, aquí va, aquí, la línea pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo que se originó en el borde posterior de la rama superior del pubis, ¿de acuerdo? Y que venía directamente por detrás del ligamento inguinal, porque nada más hay dos elementos musculares que pasan detrás del ligamento inguinal, SOPEC, el psoas ilíaco y el pectíneo, ¿correcto? Porque sopeca era el suelo del triángulo de Scarpa, incluyendo el aductor mediano, y sopecari era el hermano o la hermana mayor que iba desde el sartorio hacia la parte interna, incluyendo el recto interno o músculo gracilis. Hacia la parte posterior vemos una línea intertrochanteria posterior, vemos prácticamente la línea áspera, vemos acá el triángulo popliteo, vemos el tubérculo del tercer aductor, vemos la zona intercondilia en donde van a estar ¿qué ligamentos? ¿Qué ligamentos a nivel de la zona intercondilia importantes? Exactamente, hay dos ligamentos cruzados que van a tener su nombre dependiendo su origen a nivel de lo que es parte de la tibia. ¿Qué parte de la tibia? La parte proximal de la tibia, ¿qué cosas tiene? Cóndilo interno, cóndilo externo, zona intercondilia, zona preespinosa, espina, zona retroespinosa, 5 características.
y de la zona preespinosa va el ligamento cruzado anterior y de la zona retroespinosa va el ligamento cruzado posterior. El anterior es apex. Y el posterior es anterinterno, PAMI. O PAMI. Exactamente. La que sigue. Empezamos a relacionarnos ahora, quitamos las etiquetas bien, y empezamos a relacionarnos ahora con las impresiones y recuerden que todo lo azul será inserción y todo lo rojo será origen. Entonces vemos que a nivel de la cara interna o pélvica de lo que es el ilio, se aprecia el origen de este músculo ilíaco que está en espera del psoas para formar un conjunto de elementos musculares psoas ilíaco y representar al músculo flexor más importante de la articulación coxofemoral. ¿De acuerdo? Ilio-psoas o psoas ilíaco. También encontramos acá el hepatometer, que aquí debe estar una ranurita para identificar al transverso, aquí otra que identifica al oblicuo externo y en medio al oblicuo interno. En el tercio posterior también le falta una linita aquí que sería por los músculos de la masa común, el erector de la columna y a la parte posterior el latísimo dorsal ancho. Aquí en este puntito que está acá está el origen del sartorio, el origen del ligamento inguinal, ¿correcto? Mientras que en la de abajo está el tendón directo y el tendón reflejo, ¿verdad? Que van a formar el recto femoral, que es el músculo extensor más importante de los 4 componentes que tiene el cuádriceps. Pues tiene el vasto medial, tiene el vasto lateral, tiene el vasto intermedio y tiene el recto femoral o recto anterior. Este es un músculo subplural, este es un músculo plural, ¿sí? O también vasto intermedio. Y aquí normalmente vemos que en la tibia existen los cóndilos tibiales que son aplanados, a diferencia de los cóndilos del fémur que son convexos. Una zona con una apófisis espinosa bífida, ¿verdad? De la espina tibial y por delante la pre, por detrás la retro y adelante y abajo la tuberosidad anterior de la tibia para la inserción de lo que es el tendón del cuádriceps o ligamento patelar o ligamento rotuliano. Inmediatamente por encima y ligeramente por fuera el tubérculo de Herdy, donde termina el ligamento iliotibial y donde se inicia el músculo tibial anterior. Muy bien, y aquí en la parte superinterna está Sarris. ¿Qué era Sarris? Sartorio, recto interno. Esos 3 elementos van a formar la bolsa serosa de la pata de ganso. A la pata de ganso. Muy bien, pasamos a la que sigue. No, la anterior, perdón, la anterior. Vemos, aquí vemos el origen del pectíneo, aquí vemos el canal de los aductores, aquí encontramos al obturador externo y aquí abajito estaría BCC. ¿Qué es eso? Músculos isquiotibiales que se originan del isquio y que se insertan en la tibia. Son los músculos extensores, ¿verdad? Pero aquí de la articulación coxofemoral son extensores, pero al mismo tiempo son flexores de la articulación de la rodilla, porque el que viene acá adelante es un extensor de la rodilla y el que hace este movimiento sería un flexor de la rodilla. ¿Está bien? Ok, la que sigue. Vemos una vista posterior y podemos apreciar al bíceps, el obturador interno, podemos acá al gémino superior y al gémino inferior. Aquí va a salir el músculo piriforme, aquí es el glúteo menor y el tensor de la fascia lata, aquí está el tendón directo, el tendón reflejo de lo que es el recto femoral, aquí está el punto de la espina ilíaca anterosuperior donde va el sartorio, aquí estaría prácticamente el glúteo mayor y aquí diferentes inserciones, triángulo popliteo, correcto, y músculo popliteo por encima de la línea oblicua del sólido. ¿Está bien? La que sigue. Vamos a iniciar una disección y entonces quitamos la piel, el tejido celular subcutáneo y la epidermis superficial, que son inseparables. O sea, cuando separemos la piel y la abramos, se llevan las 2 capas que acabo de mencionar, son 3 capas junto a la piel, ¿correcto? Pero no vamos a ver directamente al músculo. Vamos a ver a la fascia profunda, que se encarga de personalizar una fascia para cada elemento. Y tú como te llamas sartorio, toma tu fascia. Tú como te llamas vasto medial, toma la tuya. Y tú vasto lateral, y tú vasto intermedio, y tú recto femoral. Cada uno, así como que pasar ahorita que me voy de viaje y les pongo aquí una capa para proteger las maletas, igualito, la aponerosis forma compartimientos para cada elemento muscular. ¿Sí?
Y entonces aparece un músculo que cruza oblicuamente hasta llegar a la parte superinterna y que nos divide en sopecario por dentro y cuate por fuera, porque cuate significa 4 músculos y este chiquitito tensor de la fascia. ¿Está bien? El ligamento inguinal, dijimos que tenía 3 porciones. La primera, ligamento inguinal, inguinocrural, ligamento femoral, ligamento de Cupart, arco crural, todo eso, lo mismo. Pero no ahí termina, porque este va de espina a espina. Y de la espina hacia la cresta pequeña viene el ligamento lagunar o lagunar de Gimbernal, y luego sigue uno que se pronuncia sobre la quinta pequeña o pequeña de quinta. ¿De acuerdo? Vemos acá al ilíaco, ya en la unión del psoas, formando el psoas ilíaco, el pectíneo, el aductor mediano, el recto interno, y recordamos que los aductores son 3 y que se enumeran en sentido anteroposterior. El primero es el más anterior y el tercero el más posterior, el segundo es el intermedio. En base al tamaño, uno sería largo, más uno es más grande, ¿correcto? Es el mediano, otro es el menor que viene atrásito y otro es el mayor que empieza atrás y termina hasta mero abajo. En el anillo el tercer aductor. ¿De acuerdo? Muy bien, vemos acá la rótula, como el hueso sesamoideo más grande que se desarrolla en el espesor de los tendones, y vemos claramente cómo la rótula tiene un aspecto más o menos triangular. Imaginemos base, vértice y caras laterales. Hacia la cara lateral va el vasto interno, hacia la cara lateral va el vasto externo, hacia la base van a haber 2 elementos, uno anterior que es el recto femoral, uno posterior que es el vasto intermedio, y de acá hacia la tuberosidad anterior de la tibia, 7.5 ligamento patelar, el ligamento rotuliano, que no es lo mismo que el tendón del cuádriceps. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el ligamento patelar no es lo mismo que el tendón del cuádriceps? Porque el tendón del cuádriceps terminó en la base de la rótula. No, porque el tendón del cuádriceps incluye su origen a nivel de los músculos y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, o sea que el ligamento patelar es una parte del tendón del cuádriceps, parte distal, ¿de acuerdo? El ligamento patelar o ligamento rotuliano es el ligamento que es la parte más distal del tendón del cuádriceps, que mide 7.5 centímetros y que va directamente a la tuberosidad anterior de la tibia. Muy bien, iniciamos una disección, ¿sí? Si yo quito el músculo del medio, vamos a quitar el recto femoral y vemos el vasto, que ni está por dentro ni está por fuera, sino que está en medio, que se llama intermedio o músculo crural, ¿sí? Estos 4 elementos constituyen al músculo extensor principal de la articulación de la rodilla, que es el cuádriceps, y de esos 4 elementos, el principal extensor es el recto femoral. Y luego vemos acá al tendón del psoas ilíaco, y luego el pectíneo, y luego el aductor mediano, y luego el recto interno, y luego vemos acá a un conducto de Hunter subsartorial, hiato de los aductores, hiato de los aproximadores, que va desde el vértice del triángulo de Scarpa hasta la anilla del tercer aductor, un conducto de aspecto triangular al borde transversal que contiene saba ínfema. Sapeno, vasto, interno, nervio, saba in, eso significa el nemotérico, sapeno, vasto, interno, nervio, saba in, correcto, fema, femorales, arteria y vena. Y en la época que estudiamos nosotros, la toalla única que existía como toalla para las mujeres, para la menstruación, se llamaba saba íntima, y este se llamaba saba ínfema, ¿sí? Y en los exámenes, en las chapas, hacían así. O sea, ese rombito anatómico que se ponía normalmente la mujer en la vulva para la menstruación, o sea, la pregunta no sé qué contenía, no sé qué, saba ínfema, ¿sí? O sea, eso ya sabían que eso incluye 4 estructuras, 2 nervios, 2 arterias. Sí. Así como hacen ustedes, ¿sí? Eso es. Puede ser periné, ¿verdad? Puede ser el marco ventrículo, ¿verdad? Puede ser el ligamento. El triángulo fundió. Un montón de cosas. Pasamos a la que sigue. En una parte interna, una vista medial, aparece entonces el aductor largo, luego sigue el aductor menor, luego sigue el aductor mayor, correcto, luego los diferentes elementos que van a participar en cuádriceps, luego la rótula y luego acá el ligamento rotuliano y acá sardis,
Entonces el sartorio que viene desde acá y se viene a insertar acá, y luego los otros dos, que uno viene desde aquí del cuerpo del pubis, que es el músculo recto interno, y el semitendinoso que viene de la parte de atrás. ¿A qué siguen? Vemos una vista lateral y nos damos cuenta que realmente el músculo tensor de la fascia lata es esto. Imagínense ustedes un barquillo aponeurótico que tiene como el lado al tensor de la fascia lata, ¿sí? Entonces fíjense de dónde a dónde va el ligamento iliotibial de la cresta ilíaca hasta la parte de la tibia, y tiene en la parte superior como si fuera una zona de anillo donde se meten todas las partes del músculo tensor, ¿verdad? Y entonces vemos que el tensor de la fascia lata y el ligamento iliotibial están prácticamente relacionados y se insertan hasta la parte lateral de la tibia, ¿correcto? Glúteo mayor, principal extensor de la articulación de la cadera, ¿sí? El foso femoral, y acá los que están acá atrás está bíceps, y acá adelante estaría cuádriceps, donde está cuádriceps tensor. La que sigue, vemos una vista posterior. Ahora ya vamos a empezar a integrar más cosas todavía. Este es el músculo glúteo mayor, y acá tenemos un músculo que va hacia afuera con dos cabezas, corta y larga. Una que viene de la tuberosis isquiática y otra de la línea externa de la línea áspera, constituye el bíceps crural o femoral. ¿Está bien? Y las que están acá adentro, podemos ver claramente de que este músculo que está acá ancho, correcto, y luego hay uno más delgado, más compacto. Este que está acá es el semimembranoso, y este más posterior que viene acá más compacto es el semitendinoso, que es el que va a llegar hasta la formación de la bolsa serosa de la parte de ganso, porque el semimembranoso se queda en sentido posterior y el semitendinoso llega a la tibia en su parte superinterna. Muy bien, vean ustedes el hueco popliteo. Yo podría decir, ¿cómo podríamos definir, Rocker, el hueco popliteo? ¿Qué es el hueco popliteo? ¿Dónde se localiza? ¿Qué forma tiene? El hueco popliteo sería en una forma Romboidal. una base. Pero antes que empieces a hablar del rombo, ¿dónde se localiza? ¿En tu cabeza? ¿Dónde? Entonces, el hueco popliteo es un espacio romboidal localizado en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Ahí está, correcto. Y este rombo, obvio que va a tener 4 vértices, superior, inferior, 2 laterales, y va a tener 4 ángulos y va a tener 4 bordes, pero eso es parte de la labia, cuando se ve el dominio de que todos sabemos que un rombo tiene 4 bordes, 4 ángulos, 4 vértices, eso cualquiera, ¿no? Pero aplicado a lo que es una plática en una conferencia, dicen, bueno, como popliteo no se pasa romboidal, sí, pero tú le puedes agregar que tiene 4 bordes, que tiene 4 vértices, que tiene 4 ángulos y no sé qué. Y ya tienen ustedes para hablar sobre vértice superior, es la separación del bíceps que va por acá con el semimembranoso que se va por acá. El vértice inferior es donde el gemelo interno y el gemelo externo nos dejan el espacio. Este es el vértice inferior, este es el vértice superior, y aquí vamos a tener arteria, vena y nervio afuera, correcto, contenido. Para que nosotros veamos al hueco popliteo en la disección, no solamente es quitar la piel y de pronto ver la fascia a este nivel, ¿cómo se llamará? ¿Fascia qué? No puede ser crural porque ya estamos acá abajo. Bueno, la que está acá arriba es crural y la que está aquí abajo es sural. Sural y crural. Cuando hablamos prácticamente de esta fascia, ¿verdad? En la que estamos, la crurisoral, que viene siendo la combinación más baja del cruris y la parte más alta de la región de la pantorrilla, ahora podríamos ver el contenido y en el fondo estaremos viendo el triángulo popliteo arriba, ¿correcto? Y al músculo popliteo abajo por encima de la línea obliqua del sol. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí vemos a los gemelos o gastronemios, y estos gemelos van a participar en lo que es la pantorrilla, y van a ser músculos pares, ¿verdad? Que van a ser superficiales en la región posterior de la pierna, y por dentro de esto, en el sentido más profundo, ¿verdad? No en el espesor, sino que en el sentido anterior, el sóleo
Y cuando estos tres elementos están y no está el plantado delgado, se llama tríceps sural, y cuando existe el plantado delgado sería soflagen, que serían 4 elementos, cuádriceps sural. Pasamos a la que sigue. Hacemos una disección y la otra vez dictamos qué había pasado en el agujero ciático mayor, pipí lucifero, donde vemos al músculo piriforme, ¿está bien que es este? Vasos y nervios pudendos internos, ¿correcto? Glúteo superior y glúteo inferior, ¿está bien? Fémuro cutáneo, ciático voluminoso que estamos viendo aquí, que va a venir todo hasta acá abajo y luego se va a dividir en un ciático voluminoso externo y un ciático voluminoso interno, que uno se va a ir hacia el peroneo y se llama nervio peroneo común o nervio fibular, que uno se va a ir a la tibia, nervio tibial posterior, todo eso en base a donde se distribuye. Y vemos que aquí en el hueco popliteo está el músculo popliteo, y también estamos viendo el músculo sóleo que se origina en la línea oblicua del sóleo. Hasta hay 3 características de la cara posterior de la tibia. La línea oblicua, la cresta vertical y el agujero nuclear. Entonces, esas 3 cosas importantes, así como ven, que sigan la pauta hasta él, va a ser un excelente médico. Oigan lo que estoy diciendo, es el tipo calladito, que no dice nada, ¿sí? Pero está en lo que está. Vean lo que estoy diciendo. O sea, yo conozco a los alumnos y hasta él nunca falla. Ya me doy cuenta que todas las preguntas las contesta muy bien. Entonces, tenemos nosotros que a nivel de la parte de este hueco popliteo, un nervio importante que es el más grande, ¿cómo se llama? Ciático. Se va a originar del tronco lumbosacro. S1, S2, S3 y S4. Ese es su origen de este nervio que es el más voluminoso. Pero ¿qué es el tronco lumbosacro? Como vamos a ver más adelante. Quiere decir que participan L4, L5 con S1 para que hagan un tronco común entre el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Correcto? Más S2, S3 y S4. Este nervio vamos a analizarlo. ¿Dónde está saliendo allá? En el agujero ciático mayor. ¿Debajo de quién? Debajo del músculo piriforme. ¿Por encima de quién? Muy bien, ¿qué pasa a partir de ese momento? O sea, empieza a descender porque no asciende, sino que desciende en sentido posterior a quién? Al gémino superior. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Abandonamos la región glútea y nos metemos a la región del muslo y entramos entre atuma y bíceps, ¿correcto? Y nos dirigimos al vértice superior del hueco popliteo y en ese punto se divide en 2. Uno que se dirige a la tibia, que se llama nervio tibial posterior, y otro que se va hacia afuera del peroné, que se llama fibular común o ciático popliteo externo. Una cosa sumamente importante, como vamos a ver hoy en detalle, que cuando el ciático popliteo externo o fibular común se dirige hacia afuera, como es este nervio va a rodear el cuello del peroné. Y cuando nosotros tenemos una fractura a nivel de la tibia peroné y tenemos una bota de yeso que llega hasta aquí, el nervio se puede comprimir y lesionarse con el yeso. ¿Por qué? Porque en el momento de poner el yeso es una cosa, pero en el momento de fraguar el yeso es otra cosa, ¿sí? Y entonces si este yeso está muy comprimido y encima, cuando digas fraguar, se cierra más, puede comprimir el nervio y nos da una lesión del ciático popliteo externo, ¿sí? Y el paciente entonces se menciona lesiones del nervio tibial posterior y lesiones del ciático popliteo externo. Si vemos una persona que está caminando y camina aquí y arrastra su pie, camina aquí y arrastra su pie, ese tiene lesión del tibial posterior, ¿correcto? Pero si vemos un paciente que está caminando y como que levanta y vuelve a caer, y hace así, y levanta y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no puede extender los dedos del pie para que continúe su marcha, sino que hace su movimiento y vuelve a caer, y este hace así y va avanzando poco a poco, pero al mismo tiempo avanza, retrocede, avanza, retrocede. Paso alto y caída, lesión del ciático popliteo externo. Al finalizar vamos a hacer un resumen de las lesiones del nervio ciático, así como mano de profeta, ¿correcto? Lesión de qué era esto. Por ejemplo, yo hago así
Si digo mano de profeta, mano de predicador, mano de Cristo, mano de la victoria, todo, ¿qué es eso? Esos dos no están funcionando, lesión del nervio cubital. Pero si yo hago así, normalmente, no le estoy inventando la mano. Si me prende la mano y garra, como las garras de un águila, ¿sí? Así, cubital y mediano, ¿sí? Pero si yo veo que mi mano hace así, ¿qué será? Si es el radial, se llama mano péndula, ¿correcto? Entonces, el radial, normalmente a veces los borrachitos se descubren de que quedan tirados en la calle y duermen en la banqueta, en el piso y comprimen al nervio radial que viene acá y cuando se levantan, su mano está así sin fuerza. Y él trata de ponerlo así y vuelve a caer. Es mano péndula, lesión del nervio radial, ¿correcto? Puede ser nada más por compresión, puede ser por sección, una fractura, y se secciona, entonces aquí ya son más delicadas, ¿correcto? Sí. ¿Es normal sentir dolor durante la compresión del nervio radial o simplemente se pierde la sensibilidad momentáneamente? Se puede perder la sensibilidad, puede haber entumecimiento, hormigueo, falta de la función de la extensión de los músculos, claro. Sí. No te lo ha quemado aquí. Pues ahorita, Es que dice que lo hubiera quemado. ahorita en que tú abriste, entró algo pero como que no es de acá. Ah. Sí. De que abrió, sí, sí, entró algo. ¿Y qué pasa cuando queda la mano así? ¿Sí? Tensa. Sí. ¿Cómo es? Esa es mano péndula, Pero lesión tensa. del nervio radial. Pero... O sea, los extensores no están funcionando y sus antagonistas, los flexores, hacen su Están movimiento. Sí. contraídos. ¿Cómo puedo examinarlo? Se le pide normalmente al paciente que la ponga una mano y esta que no la puede poner, ayude al escuadrador y la pone. Le quita la mano y cae. Y cae. ¿Por qué? Porque esta es la que está manteniendo a esta mano en su posición natural. Pero nada más que le quites, la mano va a caer. Cae. Ok, pasamos a la que sigue. Aquí nosotros encontramos que este es el músculo psoas. Y aquí encontramos este músculo que se llama psoas menor. Este psoas menor que dicen que es inconstante. Desde que tengo uso de razón anatómico, todo el tiempo que hemos operado, vemos el psoas menor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde a dónde va? De la T12, ¿correcto? T12 hasta, ¿se acuerdan que había un pequeño callo en la unión de la región del ilion con el pubis? ¿Cómo se llamaba? ¿Ilio qué? Iliopubiano. Allá se va a insertar precisamente en la eminencia iliopubiana que une a esta parte con el pubis. Allí se va a insertar lo que es el psoas menor. ¿Está bien? En el espesor del psoas, vean ustedes esto, aparecen prácticamente todos los integrantes, como se pueden ver acá, del plexo lumbar. ¿Cuál era el nemoteico? Amá, amé, gefe o gru. ¿No lo hemos visto? Va a dejar pendiente para que veamos los plexos para no distraernos. Eso significa que este es el abdomen genital mayor, el abdomen genital menor, ¿sí? Que puede ser el genital crural, ¿sí? El fémoro cutáneo, el nervio crural, que es este, el nervio obturador, todo esto incluido en amá, amé, gefe o gru. ¿La que sigue? La que sigue. Aquí les podemos ver. ¿Sí? ¿Ah? Abdomen genital mayor. Pon las etiquetas para que lo vean. Aquí, por ejemplo, aquí, fíjense muy bien. Esto dice ilio hipogástrico, ¿lo ven? Y ese dice ilio inguinal. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a lo mismo. Se dejan de vender los libros, se inventan otros términos que significan lo mismo. Eso es lo que va a aparecer en el examen y el estudiante tiene que comprar el libro nuevo, porque, o sea, si no sabes que el abdomen genital mayor es lo mismo que ilio hipogástrico, vamos a ver por qué. En el abdomen hay 9 regiones. ¿Está bien? ¿Cuáles? Hipocondrio, epigastrio, hipogastrio, las fosas ilíacas y los flancos. ¿Está bien? Pregunta. Si normalmente estos nervios se llaman ilio, ¿sí? Ilio hipogástrico, ilio inguinal, es porque cuando sale el nervio de aquí, pasa por encima de la cresta ilíaca, ilio, y si se queda en la ingle, se llama ilio inguinal.
y se queda el hipogastrio, se llama hilo hipogástrico. Los términos normales de esos nervios, como se iniciaron anatómicamente, el hilo hipogástrico se llamaba abdomino genital mayor, porque iba de aquí hasta acá. Actualmente se llama hilo hipogástrico. ¿Está bien? Abdomino genital menor, actualmente se llama hilo inguinal. ¿Está bien? En el mnemotécnico que es antiguo de nosotros, es amé, porque es abdomino genital mayor. Abdomino genital menor. ¿Sí? Y luego sigue ese nervio, que vean que es este nervio. Este es un combinado, correcto, pero este nervio, aquí dice hilo inguinal, correcto. Y luego vamos a encontrar que aquí viene este, que se llama génito femoral. ¿Lo ves? Es un jueguito de palabras en donde vamos a poner L1, bueno, vamos a anotarlo. El plexo lumbar, de una vez. El plexo lumbar es el conjunto de nervios en forma de retroplexo que se distribuyen en la pared del abdomen y parte proximal del miembro inferior. Parte proximal. ¿Qué partes tiene el miembro inferior? Así como el miembro superior tiene un brazo, un antebrazo y una mano, el miembro inferior, ¿qué partes tiene? Entonces la parte proximal corresponde al muslo y la otra la pierna y el pie la parte distal. Y si yo digo que este nervio, si este plexo, este conjunto de nervios en forma de retroplexo que se distribuyen en las paredes del abdomen y parte proximal del miembro, me estoy refiriendo al muslo. ¿Está bien? Muy bien. Nace de L1 de las raíces anteriores o ventrales, nace de las raíces ventrales de L1, L2, L3 y L4. Nace de las raíces ventrales o anteriores de L1, L2, L3 y L4. ¿Dónde? ¿Dónde será que están naciendo? ¿Dónde? Pasamos al anterior. ¿El anterior? Están naciendo en el espesor del psoas. Vean muy bien, aquí están los nervios, ¿sí? Y aparece este hipogástrico, este inguinal, ¿ya lo vieron? Sí. Y luego aparece este que es el génito femoral, y luego el femurocutáneo, y luego el obturador que está aquí, este chiquitito que está acá, obturador, y este que es el crural. Por eso el mnemotécnico dice amé, pero ahorita vamos a ver cómo se forma este mnemotécnico, ¿está bien? Repitiendo, el plexo lumbar es un conjunto de nervios en forma de retroplexo formado por la raíz ventral de L1 o L4. Se localiza en el espesor del psoas, ¿correcto? Y de este plexo se originan las siguientes ramas. Empezamos con la primera. L1 origina abdomino genital mayor, o ilio hipogástrico, que es lo actual. Y abajo ponemos abdomino genital menor o ilio inguinal, que es lo actual. Estamos poniendo lo antiguo y lo actual. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, de L1 a los dos. ¿Okay? De L1-L2 se origina el génito femoral o génito crural. Génito femoral o génito crural. Este último, el génito crural, entre paréntesis, antiguo, el término nuevo es femoral en vez de cruris, ¿sí? Femoral, ¿está bien? Pero es lo mismo, ¿sí? L1 y L2 originan el génito crural o génito femoral, ¿está bien? Abajo, L2 y L3
dan origen al fémuro cutáneo. Y abajo, L2, L3 y L4, en su parte anterior, dan origen al nervio obturador y en su parte posterior al nervio crural o femoral. En la parte anterior da el obturador y en su parte posterior al nervio crural o femoral. ¿Se acuerdan ustedes que el plexo braquial era el conjunto de nervios en forma de retroplexo, ¿sí?, que se formaba por 56, 7, 81 raíces ventrales y que se proyectaba hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera en dirección a dónde? Al triángulo escaleno. Y cuando estas raíces ventrales se empezaban a unir, daban origen a los primeros troncos conocidos como troncos primarios, 56, 7, 81, en relación con la arteria subclavia. Pero se acuerdan perfecto que a este nivel, cuando ya abandonan a la arteria subclavia para seguir su dirección descendente hacia la axila, ¿está bien? ¿Qué le pasaba a esos tres troncos? Se dividían en mitades anteriores y mitades posteriores. Por lo mismo pasa acá con L2, L3 y L4. Su mitad anterior origina el obturador y sus mitades posteriores originan al crural. ¿Está bien? Vamos a armar el mnemotécnico del plexo lumbar. En donde pusieron ustedes abdomen genital mayor, subrayan la A y MA. Y donde pusieron abdomen genital menor, subrayan la A y ME. Para que diga AMA, AME. ¿Está bien? Donde está el génito crural o génito femoral, subrayan G. Donde está fémuro cutáneo, subrayan FE. Donde está el obturador, subrayan la O. Y donde está crural o femoral, subrayan CRU. Y el mnemotécnico es AMA, AME, F o CRU. ¿Sí? Había una canción de Shakira muy parecida a esta cosa. Cuando fue el mundial, el mundial de ¿dónde es? Ándale, que bailaba así, ¿cómo se llama ese ritmo? ¿Cómo se llama? Al Waka Waka. Entonces, Amá, Amén, F o CRU, que sí bailaba bien ese ritmo. Amá, Amén, o sea, el ritmo del Waka Waka. Ok, vean ustedes cómo está y vean cómo el artista, el autor, nos hace los colores verdes para identificar la parte anterior y lo amarillo la parte posterior. Entonces vean cómo existe el mismo origen, ¿verdad? Donde está una ramita L2 verde, L3 verde, L4 verde y aparece este nervio obturador. Vean dónde llega. A la lobulera obturatriz. Y cuando sale aquí, se va a encontrar con un músculo acá. ¿Cuál? ¿Qué músculo está acá? Obturador externo. ¿Sí? Y se va a encontrar con un músculo de aquí que va a la cara interna del músculo recto interno. Y se va a encontrar con 1, 2 y 3 músculos que están acá. Entonces aparece el mnemotécnico del nervio obturador y nerva arrado, donde está la R de recto interno, AD de aductores y la O de obturador externo. Y entonces el nervio obturador solamente inerva al recto interno, a los aductores y al obturador externo. Todos los demás músculos que quedan acá son inervados por el crural. Rado, como el reloj, rado. Recto interno, aductores, obturador externo. A los tres aductores, al corto, Sí, a los largo tres, y a los tres. el mayor. Todo, correcto. Resulta que el aductor mayor tiene una doble inervación. Por un lado está anterior por medio de este nervio obturador y la parte posterior por el ciático. Muy bien, aquí se ve prácticamente el ciático, voluminoso nervio ciático. Aquí se ve a este nervio crural femoral. Y aquí se ven, si llega hasta la ingle, se llama ilio inguinal. Pero si sigue su camino hasta llegar al hipogástrico, se llama ilio gástrico o abdomen genital mayor. ¿Correcto? Y estas ramitas que están acá del génito femoral o génito crural
como su nombre lo indica, genitocrural, una rama para los genitales, que es la que viene por acá, y una rama que va aquí a la región crural, con músculo. ¿Se acuerdan ustedes que la vaina de los vasos femorales, donde navegan hacia adentro, nervio, arteria, vena, ganglio? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que había en el compartimento externo de la vaina de los vasos femorales? ¿Qué había? La arteria femoral y la rama crural del genitocrural, y no confundir con el nervio crural, que es un nervio voluminoso que queda prácticamente fuera de la vaina de los vasos femorales. Muy bien, seguimos. Aquí, sencillísimo, L1 y el hipogástrico y el inguinal. L1 con L2, genitofemoral. L2, L3 y L4, parte anterior, obturador. L2, L3 y L4, en parte posterior, nervio crural. Y de L2 a L3, fémuro cutáneo. Ya, ama, ame, gefeo, brum, son todos los nervios del peso del humano. ¿Correcto? ¿Dónde se localiza? En el espesor del psoas. ¿Cómo se forma? Raíces ventrales, L1, L4, ¿correcto? ¿Cuáles son los nervios que origina este plexo? Ama, ame, gefeo, brum. ¿Cuáles son los dos nervios más importantes de todos ellos? O cru. ¿Cuál es el más voluminoso? Crural. ¿Está bien? Entonces, mientras que el nervio obturador nada más inerva al obturador externo, al recto interno, a los aductores, todo lo demás, como son sartorio, zoacilíaco, pectíneo, vaso medial, vaso intermedio, vaso lateral, crural, subcrural, todo es para el nervio crural. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la que sigue. Y aquí lo vuelven a ver, quitamos al músculo psoas, y vemos cómo está saliendo todo el plexo, y cómo se encuentra este nervio que viene directamente acá al crural, y cómo baja este que es el nervio obturador, ¿de acuerdo? Pasamos a la que sigue. Y este que me recuerda al depredador, no sé por qué me recuerda al depredador, ¿sí? Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Entonces, este que es prácticamente el voluminoso nervio ciático, es un nervio formado por el tronco lumbosacro, pero vean el error del néter, un círculo que incluye a un tronco que no puede ser lumbosacro porque ahí no hay nada del sacro, ahí es L4 y L5, ¿sí? Este círculo debía abarcar hasta aquí para que fuera L4, L5 y S1, ¿correcto? Pero también néter es humano y cualquiera se puede equivocar, ¿sí? Y a lo mejor no fue el néter ese que hizo la pintura, que oye, el círculo que hiciste no era allá, tonto, era hasta acá, o sea, todo eso, pero pues no se tiene la culpa también, ¿sí? Muy bien, ahí vemos la emergencia del nervio ciático en el agujero ciático mayor, pero vean ustedes esta maravilla de diafragma pélvico. ¿Cuáles eran los integrantes del diafragma pélvico? El elevador del ano. ¿Cuál? Cubo. Cubo coxigio y elevador del ano. Cubo rectal, ilio coxigio. 95% 35%. de la masa muscular está dada por el elevador del ano. Y una pequeña parte posterior por el músculo coxigio, ¿de acuerdo? Y existen los arcos tendinosos del elevador del ano y de la poderosa pélvica que nos da la capa número 12, aquella capa insignificante que es la capita de grasa y todo. Viene y le regala la resistencia a todo el suelo pélvico. Y no solamente eso. Le dicen, ¿tú cómo te llamas recto? Pues toma tu fascia rectal. ¿Y tú? Útero, fascia uterina. ¿Y tú? Vejiga, fascia vesical. Todas las fascias las da la capa número 2. Esa capa insignificante que pasó por el abdomen, que había un poquito de grasa acá, que acá no existe y todo, se convierte en la resistencia mayor del suelo pélvico. ¿Qué sigue? Llegamos acá a una fascia circular con invaginaciones de la profundidad de esta fascia para envolver a cada músculo. Y entonces esto es lo que se llama fascia lata o fascia crural. ¿Cómo se llama este músculo? Sartorio. ¿Cómo se llama este músculo? Tensor de la fascia lata. Este músculo, cuádriceps, y acá sopecari. Psoas ilíaco. Correcto. Y acá sopecari se divide en sopeca para el suelo del dreno escarpa, sopeca como los elementos posteriores al ligamento inguinal, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos nuestras relaciones donde está un compartimiento neurovascular.
Este representado por este nervio tubular voluminoso y esto por la arteria, por la vena y el ganglio de Glocker o ganglio inguinal. ¿Para que siguen? Hacemos una disección y podemos apreciar acá saba ínfema, safeno interno nervio, el más largo de todos los nervios cutáneos. Hay un montón de nervios cutáneos, como por ejemplo rascum. ¿Qué era rascum? Claro, y eso era de radial, pero no puede comparar esta distancia a esta distancia que empieza acá y termina hasta el nervio interno, representado por el safeno interno, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo se llamará este nervio que está acá? ¿A qué músculo está yendo? Entonces, ¿cómo se llama? Nervio de base interno, ¿sí? Safeno. Te lo voy a dejar de tarea. A ti te dejo la tarea del safeno. ¿Por qué se llama safeno? Y a Ricardo digamos por qué se llama ciático. Nada más, para que aprendan más. Claro. ¿Ok? Porque de ese aprendizaje, o sea, todos los conceptos, mañana, antes de empezar la clase en línea, lo buscas en internet, ¿qué es safeno? Dice así, el maxilar inferior, viendo en una posición anatómica, estando sujeto acá abajo, tiene forma de un arco gótico. Ustedes lo dicen elegante, arco gótico, y te preguntan, ¿qué es eso del arco gótico? No sé, eso lo dice el libro. No, ¿qué es un arco gótico? Tienen que irse hasta donde estaba Batman, la ciudad gótica, en donde están así, mira, paredes paralelas, y luego hacia arriba, convergentes, ¿correcto? Entonces, así se ve un maxilar normalmente viendo el de acá, así, viene así. Entonces, safeno tiene motivo y una razón de llamarse safeno, como el ciático tiene motivo y razón para llamarse ciático. Muy bien, así. Entonces aquí se ve el contenido del conducto de Conter, ¿sí? Y de pronto aparece una arteria que es la última, y eso se debe llamar genicular descendente o anastomótica magna. Pon las etiquetas. Genicular descendente, a ver, ramo articular, esta arteria que está acá, ramo articular, la última arteria de estas femorales, que la gente no debe decir. A ver, pasa la que sigue. Tiene que haber una donde esté solo la arteria. Sigue. Sigue. Allá, ya lo pasaste, allá. Arteria descendente. Esta genicular descendente es la última rama, se llama anastomótica magna, ¿correcto? Pero allá atrásito, acá atrás de esta articulación coxofemoral, se forma una cruz arterial, ¿correcto? Una cruz. ¿Cómo es una cruz? ¿Cuántos brazos tiene? Dos. Un brazo horizontal y un brazo vertical, ¿está bien? Cuando agarran su Juan y hacen sus cruces, ¿cómo son? Un brazo vertical y un brazo horizontal, ¿está bien? El brazo horizontal de la anastomosis crucial está formado por este vaso y este vaso que va a dar la vuelta por acá. Arterias circunflejas interna y externa forman el brazo transversal de la anastomosis crucial. Y entonces resulta que de aquí, ¿qué será esto? De la primera perforante, su rama ascendente, correcto, empieza a irse hacia acá y va a participar en el brazo vertical de la cruz. Y resulta que una arteria que no está representada acá, que viene de la glútea inferior poder isquiática, desciende a este punto y ahora tenemos que el brazo vertical de esta cruz está formado el horizontal por las circunflejas interna y externa, ¿está bien? Y arriba por la arteria descendente de la glútea inferior poder isquiática y abajo por la rama ascendente de la primera perforante. Entonces nos dicen, todos son los vasos que participan en la anastomosis crucial, excepto, y te ponen la anastomótica magna o genicular descendente. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver la anastomótica magna que está acá con la anastomosis crucial? Pero como el término anastomosis crucial, anastomótica magna, seguramente ese sí participa y ustedes eligen cualquiera y la fallan. Porque en el plano que sabe anatomía va a decir,
¿Cómo se atreven a poner la anastomótica magna como componente de acá? Está requete fácil, está regalado. No, no todos piensan así. Uno piensa de anastomótica magna, anastomótica. Ya no, eso debe estar bien. Nada que ver, ese está por acá y la anastomótica está por acá. Muy bien. La que sigue. Índice visual. La que sigue. Y nos vamos hasta acá. Cuando llegamos a la región sural, la parte posterior de nuestra pierna, encontramos acá los gemelos o gastrocnemios. Encontramos un tendón de Aquiles aquí de 15 centímetros, que recibe normalmente la parte distal de lo que son los músculos gemelos, ¿sí? Y en su profundidad de este está el sóleo, que también va a ese mismo tendón de Aquiles. En forma tan natural son 3 músculos que participan en el tendón: soga, sóleo, gastrocnemios. Conjunto tríceps sural. Pero cuando hay un músculo chiquitito, como vamos a ver, que corresponde al plantar delgado, que es este chiquitito que vamos a ver, y está presente, ahora ya son 4, ya no se llama tríceps, se llama cuádriceps y es soplagem, ¿sí? Vamos a ver, hacemos el corte, pasa que sigue. Y acá aparece entonces el plantar delgado. En las disecciones hay 2 cosas que siempre me llaman la atención con los estudiantes. 2 cosas que todo el tiempo le llaman la atención. Tenemos que buscar al plantar delgado, porque es emocionante encontrar al plantar delgado, ¿sí? Y de pronto el estudiante decía yo, el ejercicio de ahorita consiste en que cortemos aquí en el tendón de Aquiles y levantemos normalmente al músculo de los tendón de los músculos gemelos, y vamos a encontrar al sóleo en la profundidad y el plantar delgado, y de pronto hagan el corte y levanten. Ya lo encontré, yo también lo encontré, y la emoción de todo. O sea, es una porquería del músculo que si está o no está no nos perjudica de nada, pero es algo así que como que satisface encontrarlo, ¿sí? Como el llanto de Wilson, cuando de pronto ya metí mi dedo y mete tu dedo por abajo, oye, ya estamos en la trascavidad, o sea, el llanto, ¿eso quiere decir que el lóbulo caudado? Sí, eso quiere decir que los dedos, sí, es la curvatura, sí, ese lóbulo, sí, eche porta, eso sí, lo dice, sí, La es la ubicación, la porta, la cava y lo demás. Muy bien, pues vean ustedes acá al músculo con su tendón que parece un nervio, se llega hasta la parte interna del tendón de Aquiles y ese se llama plantar delgado. Y si decimos soplagem, hablamos en sentido prácticamente antero-posterior de los elementos que forman el cuádriceps sural. ¿Correcto? Pero ¿qué va a pasar si nosotros en esta misma disección vemos a este músculo que está cortadito aquí y que viene hasta acá abajo? Este músculo popliteo. Importante como punto de referencia, porque estos vasos en el borde inferior del popliteo, ramas terminales de la arteria popliteo. Asusub, tití. ¿Correcto? Muy bien, entonces la otra vez dijimos Rasil Peperamiplantiexx, Miña, Nea, Circumreta Reticó, aquí Atea Pido, no sé qué tanto rollo, Piscicum PPPMUA, todo eso ya lo dijimos con anticipación. ¿La que sigue? Si quitamos el plano superficial de la cara posterior de la región sural y nos queda 1, 2 y 3 músculos, obvio que ¿cuál será el más interno? Porque dice flectiflex, ¿cuál será el más interno? No puede ser el del dedo gordo, porque tú nos has sacado por lógica que el dedo gordo es el más interno de tu pie. Pero acá existe un sistema cruzado para darle más fuerza a este que viene de la parte posterior externa hacia el dedo gordo. Entonces, los del dedo gordo, que son elitistas, ambos nacen del peroné, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, pero son los externos. Fíjate, porque los tendones, el plantar, o sea, este flexor tibial de los dedos llega con 4 tendones y este llega, así están. Pero cuando llegan al pie, este se va para afuera y este se va para adentro. ¿Correcto? Entonces, este músculo, flexor tibial de los dedos, tibial posterior y flexor peroneo propio del dedo gordo, es el plano profundo de la cara posterior del músculo como fletiflex. Y entre los dos vamos a encontrar al nervio tibial posterior que va a inervar a todos, a soplagem
diafléticas. ¿Está bien? Pero además, este nervio que está viniendo desde aquí, ¿verdad? Que vino, vean, este nervio que está acá, miren, ese es el nervio fibular común, peroneo común o ciático popliteo externo. ¿Qué va a pasar con este nervio? Que no lo pierdan de vista. Va a rodear el cuello del peroné y en este punto va a emitir una ramita para Pepe. ¿Qué era Pepe? Entonces, ese se llama músculo cutáneo o fibular superficial, ¿correcto? Y al dar la vueltecita, el nervio va a venir a la parte anterior de la pierna donde está TXXP. ¿Qué era eso? Extensor y peroné anterior. Y entonces vamos a ver que ese se llama fibular profundo o tibial anterior. Y ese vino del nervio peroneo. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que cuando vimos nosotros una anastomosis del codo, hablamos de 8 vasos, 4 proximales y 4 distales, donde estaba coco colaterales por dentro, ¿te acuerdan? Sí. Y luego la humeral profunda con su descendente anterior y descendente posterior eran 4 vasos. Y en la parte distal eran 4 que iban a regresar recurrentes radiales y recurrentes cubitales. ¿Y las cubitales de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿A saber de dónde vienen las cubitales, las recurrentes? Del tronco de las recurrentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, rama de la cubital, ¿no? Y entonces esta daba la anterior y la posterior, pero había un tronco de las interóseas. ¿Qué pasaba con el tronco de las interóseas? Había una interósea anterior que emitió una rama importante. La arteria satélite del nervio mediano. Y la posterior, la arteria recurrente radial posterior. Nada que ver con la radial, sino que está viniendo de la interósea posterior, del tronco de las interóseas de la cubital. Del nervio peroneo, ¿El nervio peroneo? ¿Qué tiene? se divide en dos, ¿no? Sí, que normalmente aquí arriba, este nervio es el ciático. Y luego se divide en uno que va a la tibia, se llama nervio tibial, y otro que se va al peroné, peroneo común o fibular. Pero este nervio fibular común o este peroneo rodea el cuello del peroné y allá se divide. Uno para el compartimento lateral de la pierna se llama fibular superficial o músculo cutáneo, y el otro como tibial anterior o fibular profundo. ¿La que sigue? Aquí lo tienes, mira, en esta vas a verlo perfecto. Aquí, por ejemplo, yo veo que entre Pepe aparece este nervio, que este es el músculo cutáneo fibular superficial, ¿está bien? Pero aquí va a aparecer el que viene en este compartimiento que se llama tibial anterior o fibular profundo. La que sigue, ahí está. Ahí lo tienes, o sea, uno cae aquí lateralmente y el otro cae aquí anteriormente. Este es el fibular profundo, ¿correcto? Y este es el fibular superficial, y este es el músculo cutáneo, y este también se llama tibial anterior, ¿correcto? Y aquí tenemos AT, artido, tarsiana interna, tarsiana externa, arterias digitales dorsales. Y tenemos este vaso de acá. ¿Qué vaso será este? La tibial anterior. Tibial anterior. Y de pronto, a la mitad de la distancia entre el maléolo y maléolo, aquí cambia de nombre. ¿A qué? Arteria pedia. La arteria tibial anterior, ¿correcto? ¿De dónde vino? Pipí. O sea, la arteria poplítea termina en tibial anterior y tibial posterior. Y la tibial anterior, ¿dónde termina? Encima del cuerpo del astrágalo, a la mitad de la distancia entre los maléolos. Deja de llamarse tibial anterior y ahora entra al dorso del pie con el nombre de pedia. Entonces la arteria pedia es continuación de la Claro, pedia. claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene lo que decimos anatomía topográfica y anatomía clínica, como desde hace muchos años se lleva a la mayor? ¿Sí? Yo propuse que se hiciera acá, jamás me hicieron caso, pero en la Mayab yo propuse y me hicieron caso y hasta la fecha llevan anatomía clínica. Imagínense ustedes en primer año decir, la arteria pedia es la continuación de quién. La arteria tibial. ¿A partir de dónde? De la distancia de mayor. Que está por encima del cuerpo del astrágalo. En segundo año se ve una materia que se llama propedéutica, ¿sí?
en donde el sujeto agarra y le dicen, con el pulpejo de tus dedos vas a procurar tocar el pulso aquí de la arteria radial. Uy, sí se siente. Pues claro, todos tenemos. ¿Está bien? Pero si tú agarras esto y lo pones aquí internamente y lo presionas, uy, se siente más fuerte. Claro, la humeral es mucho más grande que la radial. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Pero si pones los dedos en la mitad de distancia y comprimes sobre el cuerpo del astral, debes de sentir a quién. A la arteria pedia. Y el no sentirlo, ¿está bien? Puede ser por inexperiencia que están empezando ustedes. Ya me fastidié, doctor, no encuentro la arteria. Ahora viene el experto. O sea, es que no tiene pulso de la arteria pedia. O sea, no es que estés mal, en el sentido es que no se siente. Yo como que a cada rato lo estoy, ya tengo experiencia, ya hice lo propio y no encuentro. La ausencia del pulso de la arteria pedia llega a un diagnóstico que se llama insuficiencia vascular periférica. Ya tenemos un diagnóstico, ¿está bien? Si le ponemos un Doppler color, vamos a ver que la arteria llega hasta la tibial anterior, pero ya no va a la parte distal, está obstruida. Y es lo que le pasa al diabético, ¿correcto? Cuando yo tengo ausencia del pulso pedio, el diagnóstico es IVP, insuficiencia vascular periférica. Es diabetes hasta que no se demuestre lo contrario. Así tiene que ser, ¿correcto? Las pruebas y, uy, no sabía que era diabetes, no tanto, de azúcar. Entonces, ausencia del pulso pedio es para pensar, y es un diagnóstico, insuficiencia vascular periférica, y el primer diagnóstico es diabetes y el segundo es hipertensión. ¿Correcto? Anatomía clínica. Anatomía clínica. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Pasa a la que sigue. Y acá en la vista lateral podemos apreciar este medio entre el peroneo lateral largo y el que está más chico, y dentro de él que es el peroneo lateral corto. Entonces, si nosotros llegáramos a cortar esto, estaríamos viendo al nervio fibular superficial, músculo cutáneo, que son los nombres que se reciben, y más adelantita estaría el tibial anterior, ¿sí? Y vean ustedes qué dice acá, nervio fibular común o peroneo común. Vean dónde viene, para rodear el cuello del peroné, en donde se divide en esta rama y la rama anterior. ¿De acuerdo? Pasa a la que sigue. Y esto es lo que vimos la otra vez de aquellos compartimientos que anterior, externo, posterior profundo, posterior superficial, pi, ex, p, pepe, fletiflex y soplagen. Son todos los músculos que hay en más. ¿Sí? Ahora lo voy a llenar de músculos para que aparezca una de las tortugas ninja. Aquí está. Entonces aparece la tortuguita con sus naricitas, sus ojitos y todo. Y aparece aquí fletiflex, soplagen. ¿De acuerdo? Pi, ex, p, porque este músculo normalmente su parte más distal y más pequeña es el peroneo anterior, y aquí tiene la PP. Peroneo largo. Corto y peroneo lateral largo. ¿Correcto? Muy bien, la que sigue. Y aquí llegamos al pie, prácticamente, que va a ser la clase de mañana, donde vamos a ver hueso por hueso, que es el astrágalo talus, que es el calcáneo. Todos ellos tienen 6 caras, y ahora que te fácil. ¿Qué caras sería la que tiene este? ¿Qué caras le pondríamos? Superior, sí. Anterior, posterior, laterales. Y cada uno de ellos va a tener 6 caras, ¿sí? Entonces, si tienes acá el astrágalo o hueso navicular, va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara mediana, una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior. Y si veo aquí adelante 1, 2, 3, 4, voy a decir la cara anterior del escafoides o hueso navicular presenta 3 carillas, para la primera, para la segunda y la tercera punta. Pero la cara posterior presenta una concavidad para alojar la cabeza del astrágalo en una articulación astrágalo escafoidea de tipo en artrosis o esférica. Aunque no tenga tantos movimientos, es una superficie esférica a una concavidad de acá. Y también vamos a encontrar que hay una línea muy importante, pero muy importante, que está acá, en donde el hueso más grande que tenemos en el tarso, ¿cuál será? El calcáneo. El calcáneo, vean esto. Sin embargo, el calcáneo es más posterior que todos los demás, y su extremo anterior está exactamente en el mismo nivel del extremo anterior del astrágalo, que es más pequeño, pero no es tan posterior como el calcáneo.
Esto, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 huesos, a diferencia de los 8 del carpo, constituyen el tarso. ¿Sí? Y esto está en medio del tarso. ¿Cómo se llamaría? Intertarsiano. Si está en medio del tarso, ¿cómo se llamaría la articulación? Medio tarsiana. Y para pantalla decían, es la articulación medio tarsiana de Chopart. Así se llama. ¿Correcto? Y está exactamente entre el extremo anterior del astrágalo y el calcáneo con el extremo posterior del escafoides y el hueso cuboides. Ahí está. Articulación medio Tarsiana de Chopart. ¿Correcto? Aquí por ejemplo, ¿cuántos metatarsianos tenemos? 5. A un golpe visual súper rápido. ¿Cuál sería más largo? el tercero. Por ejemplo, ¿cuál sería el primero? No. No. ¿Sería el quinto? Tampoco. Entonces el hueso más largo es este, ¿correcto? Este presenta la fóvea estiloide en su base, este presenta un tubérculo que está por acá. O sea, vamos a decir lo principal de cada hueso el día de mañana, para lo que vemos de pie. Igualito, así como el hueso que más frecuentemente se fractura en el carpo es escafoides, en el carpo, el hueso que más frecuentemente se luxa en el carpo, el mismo más frecuentemente lesionado en la luxación de este semilunar es el mediano, perfecto. Y entonces tenemos nosotros, si vamos de acá, fíjense, si vamos de acá a esto, y los 3 primeros metatarsianos, estaríamos hablando de un arco longitudinal interno, ali, ¿correcto? Y el arco longitudinal externo, ale, como apócope de Alejandro, ale, ¿está bien? Y el arco transverso del pie, ATP, arco transverso del pie, ¿está bien? Si nos vamos al arco longitudinal interno, diríamos la C de calcáneo, la A del astrágalo, la E de escafoides, calcáneo, astrágalo, escafoides. Q de este. Calcáneo, astrágalo, escafoides. Cae. ¿Sí? Cunias y 3 primeros metatarsianos. Mi mnemotécnico sería cae, cunetre. Calcáneo, astrágalo, escafoides, cunias y 3 primeros metatarsianos. Y este mnemotécnico sería cal, cu, dome. Calcáneo, cuboides y 2 metatarsianos, cuarto y quinto. Ese sería el arco longitudinal externo, ¿sí? Pero si yo veo quiénes forman el arco transverso del pie, que es todo esto, yo diría escafoides, cuboides, cunia, escupu, metacinc, o sea, metatarsiano 5, son todos los componentes del arco transverso del pie. De esa manera lo vamos a dictar. Arco longitudinal interno, arco longitudinal externo, arco transverso del pie, lo más representativo del pie, que tiene, ¿cuántos huesos tendrá el pie? 27. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de acá, más 5 de acá, 12. ¿Está bien? ¿Y 14? 26. ¿Está bien? Hay una diferencia de un solo hueso con respecto al tarso, que son 8, 7, ¿correcto? Pero nuestra extremidad, ¿cuántos huesos tiene? 30. Y la otra también tiene 30. Y al hueso que le hace falta ahí abajo, que es la rótula que lo condensa, que hace 30. Exactamente. ¿Correcto? Muy bien. Pasan a la que sigue. Es una vista inferior, ¿correcto? Una vista inferior, pero vean la línea anterior de lo que es esta, parte anterior de esto, y esta cosita que está acá se llama sustentaculum tali. Sustentaculum tali, o sea, como sostén del talón, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente el hueso más grande, el calcáneo, el astrágalo que está por encima, por delante está el cuboides, por delante del astrágalo está el escafoides, y luego siguen las cunias, y luego siguen los metatarsianos numerados del dedo gordo al dedo pequeño. A ver, pásame el índice visual. Y la que sigue. Y
Nada más como para calentar motores, porque mañana vamos a ver todo esto aquí. Si nosotros hacemos una disección en el pie, correcto, mañana vamos a ver que el pie, si vamos de abajo hacia el hueso, van a ver 4 planos musculares, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una aponeurrosis idéntica a la que tenemos aquí, triangular, región tenar, región hipotenar, medio palmar con esta zona triangular que se llama aponeurosis palmar, pero en el pie no hay palma, hay planta. La aponeurosis plantar tiene forma triangular idéntica, ¿sí? Pero al quitar esto empiezan a aparecer estos músculos que están acá y el músculo que está acá y un músculo que está en medio. 3 músculos van a hacer. El mnemotécnico es APAP, ¿sí? Y significa abductor del dedo gordo, flexor corto plantar y abductor del dedo pequeño. Vamos a ver si es cierto. Pasa a la que sigue. Aquí están los 3. Abductor de este y flexor corto de plantar. Son 3 que van a ser el primer plano de la superficie a la profundidad. Cuando se lavan los pisos, se lavan con FAP, ¿sí? El plano que está más pegado al FAP es el primero y el plano se llama AFAP. Y la AD que tiene al final es abductor de este lado, abductor del otro lado y el flexor que está en medio, AFAP. Abductor del dedo gordo, flexor corto, abductor del dedo pequeño. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a pasar al siguiente plano, que es el segundo? Fíjense muy bien, así como quitamos este músculo, va a haber uno idéntico acá abajito que se llama cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvius. Quítalo, ahí está. Cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvius. Y vean a este y este tendón. Díganme dónde los encontraron a nivel de la pierna. Este es el flexor tibial de los dedos y este es el flexor propio del dedo gordo, ¿está bien? Y entonces esto se llama cuadrado plantar y los músculos como la mano están por fuera de los tendones del flexor, que son 4, se llaman lumbricales, como es el mnemotécnico del segundo plano. Cuadra, lum, flex. Cuadrado flex significa cuadrado plantar, lumbricales, flexor tibial de los dedos, flexor propio del dedo gordo, segundo plano, ¿sí? Cuando yo paso al siguiente plano del pie, voy a ver un 7-11, ¿sí? Un 7, correcto, y voy a hacer un mnemotécnico, acá es el 7, Es verdad. correcto, y decimos adu flex, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que este prácticamente tiene 2 partes, una transversal y una oblicua, y entonces decimos que este es flexor y este es flexor, este es el aductor aquí, y este es flexor y flexor. Adu, flex. ¿De acuerdo? Aductor del dedo gordo y luego flexor del dedo gordo y flexor del dedo pequeño. Adu, flex. Y vean ustedes qué se ve en el fondo. Interóseos plantares, cuarto plano. ¿Correcto? Eso se va a dictar mañana. O sea, vamos a decir, los planos del pie de la superficie de la profundidad son este, lo vamos a mostrar y ustedes hacen su mnemotécnico mañana. ¿Ok? La que sigue, índice visual. La que sigue. Y esto que es, pero sumamente importante, a ver, de pronto, yo quiero, el día de hoy hablamos del plexo lumbar, conjuntos de nervios en forma de dedo flexo que se distribuyen en la pared lateral del abdomen y la parte próxima del muslo. ¿Está bien? Este plexo se forma por L1, L2, L3 y L4, ¿correcto? Y nos da un montón de nervios AMA, AME, EVE o GRU. ¿Está bien? Los más representativos o GRU es el obturador y el crural. Ahora el néter nos da nervio por nervio. Empezamos con el más importante. L2, L3 y L4 en su parte posterior emite esto que corresponde al nervio crural, baja por detrás del ligamento inguinal y de un montón de ramitas como se puede ver aquí para todo aquello que no inerva el obturador. ¿Qué inervaba el obturador? Rado. El recto izquierdo no lo inerva el crural, los aductores tampoco lo inerva el crural, el obturador tampoco lo inerva. ¿Está bien? Y entonces ya vimos a este nervio rapidísimo. Pasa a la que sigue.
La que sigue. Y ahora vemos a su amigo ocru, el obturador. Viene el obturador y mira a Anillo del... a los aductores y al recto interno, aductores, rado, obturador externo. ¿Sí? La R de recto interno, AD de los aductores y la O de obturador externo, que son inervados por este nervio que es el nervio del obturador. ¿Y ese que está cortado, cuál es, doctor? ¿Cuál? Ese que sale cortado ahí. Este que está Sí. acá, es de los aductores. Uno de los tres. Sí, es el primero, es el segundo y es el tercero que llega hasta acá abajo. Ajá, ok. Claro. Sí, ok, ok. ¿Sigue? ¿Sigue? Y acá, ahí está, el anterior. Vamos a ver, el ciático. Traten ustedes de imaginarse. Yo digo, alguien me pregunta, doctor, ¿y el ciático qué es? El ciático es el nervio más voluminoso del cuerpo humano que se origina del tronco núcleo sacro L4, L5 y S1 como S2, S3 y S4. El nervio emerge por el agujero ciático mayor y sale por debajo ¿de qué músculo? Del piriforme, inmediatamente por encima ¿de qué músculo? Y luego procede a descender en sentido posterior al gémino, en sentido posterior al obturador, en sentido posterior al gémino inferior, en sentido posterior al cuadrado plural, abandona la región glútea, se introduce a la región del muslo, lo hace entre atuma Y bíceps. y bíceps, correcto. Este nervio se dirige al vértice superior del hueco popliteo, que es un espacio romboidal localizado en la parte posterior de la articulación de la rodilla, y a ese nivel, ¿qué le pasa, Alejandro? Se divide en un nervio que va para la tibia y otro que va para el peroneo y se llama nervio tibial posterior y el otro nervio peroneo fibular común. El nervio tibial sigue su camino y va a estar entre fletiflex y soplagem, correcto, inervando a todos, y va a llegar hasta la planta de pie y termina con plantiex. Plantar interno para el dedo gordo y plantar externo para el quinto dedo, inervando a todos los que no pueden inervar el dedo gordo, se acabó, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el nervio fibular o peroneo común? Da la Se vuelta. dirige hacia el peroné, rodea el cuello del peroné y emite dos ramas. Una que va al compartimiento lateral, que se llama fibular superficial o músculo cutáneo para Pepe, y otra que desciende en el plano anterior para todo TXXP, inervándolos, siendo el nervio tibial anterior o peroneo profundo. ¿Correcto? Pues eso es todo lo que estamos viendo acá. Vean el ciático ahí arriba y vean cómo se divide hasta acá abajo. ¿La que siguen? ¿La que siguen? Y vean cómo aquí viene dividiéndose y cómo sigue todo esto y bajando entre fletiflex y soplagem, todo. ¿La que sigue? Y aquí vean cómo está el plantar interno y el plantar externo, que son las ramas terminales del nervio tibial posterior. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí se ve el ciático popliteo externo que nos da el músculo cutáneo y el peroneo, el nervio tibial anterior, que es este, correcto. Todo procediente del ciático popliteo externo, también conocido como fibular común, también conocido como peroneo común, que se divide en uno superficial y otro profundo, músculo cutáneo y tibial anterior. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ellas son breves. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Puede repetir el recorrido de la tibia posterior? Recorrido del tibial posterior. El nervio ciático, cuando llega al hueco popliteo a nivel del vértice superior, se divide en un nervio que ocupa la línea media del hueco popliteo, que se llama nervio tibial, y otro que sigue por el tendón del bíceps femoral en dirección al cuello del peroneo, se llama fibular común o nervio peroneo común. ¿Está bien? El tibial desciende en la pierna entre fletiflex y soplagem y se dirige a la región posterior interna del pie. ¿Correcto? Y a ese nivel se dirige hacia adelante, hacia la planta del pie y se divide en dos ramas. Plantar interna hacia el dedo gordo y plantar externa hacia el quinto dedo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Perfecto. Muy bien. Entonces, para empezar, yo creo que sí debemos tener a las 12
la clase, porque mañana tenemos el taller de Sectra, pero es un taller virtual que vamos a hacer, no creo que va a haber chance de hacer la clase, no es física, a eso me refiero. Entonces sí, normalmente a las 12 12. la clase, ¿correcto? Muy bien, nos vemos mañana.